Tengan muy buenos días todos, gracias por estar presentes. La clase híbrida de resistencia de materiales, sección B, día 6 de mayo. El tiempo va volando, ¿verdad? Y prácticamente en un mes estamos fuera del periodo. Entonces, el día de ahora vamos a hacer ejemplos del método de área de momentos. Adelante. Del método de área de momentos. Entonces, con eso daríamos por finalizado este tema. La próxima clase vamos a ver el método de la viga conjugada, ¿verdad? Que es el último método de cálculo de flexión de flechas. Cálculo de flechas en vigas o de flexión en vigas. Entonces presento aquí. Entonces, en la última clase, ¿verdad? Habíamos visto nosotros que este método de área de momento se basaba lógicamente en la curvatura, ¿verdad? Que ejercían las cargas sobre el elemento y definíamos unos parámetros ahí de medición. Recuerden, esos parámetros eran las desviaciones tangenciales de un punto con respecto a otro, ¿verdad? Es decir, decía, por ejemplo, yo, mire, T aplica B, decíamos, es la desviación tangencial del punto A sobre la elástica, es decir, sobre ya la viga deformada, con respecto a una tangente trazada en B. Y decíamos que el primer subíndice era el punto donde yo estaba midiendo la desviación. Y el segundo subíndice, después de la plica, era a donde yo estaba trazando la tangente de referencia con respecto al cual yo mido ese parámetro que se llama desviación tangencial. Generalmente dijimos que las desviaciones tangenciales no correspondían a las flechas. En ciertos casos, como vamos a ver hoy, sí, ¿verdad? Cuando hay un empotramiento, pero en caso general, no. O definía yo la desviación tangencial con respecto de B con respecto a A, ¿verdad? La mido desde la tangente desde la elástica hacia la tangente de referencia o viceversa. Y decíamos que generalmente estas desviaciones tangenciales no son iguales. Y planteábamos, recuerden, una convención de signos para esas desviaciones tangenciales, donde decíamos que esas desviaciones tangenciales eran positivas si la elástica se encontraba por encima de la tangente de referencia, o eran negativas si la elástica se encontraba por debajo de la tangente de referencia. ¿Y cómo calculaba? Todos se apuntaron en la lista. ¿Cómo calculaba yo esas desviaciones tangenciales? Decíamos que era el área del diagrama de momentos por partes. Vimos nosotros que era el diagrama de momentos por partes multiplicado por el centroide que hay con respecto al punto donde yo estoy calculando la desviación tangencial. Entonces yo realizaba, recuerden, ese diagrama de momentos por partes. Tenía áreas positivas y áreas negativas y los multiplicaba por los centroides de esas figuras. Esa era la desviación tangencial. Y las desviaciones tangenciales, junto con los giros, decíamos que los giros, ¿verdad?, se iban a medir con respecto a la tangente de la izquierda, y decíamos que era positivo. Teta AB era positivo si medía yo a partir de la tangente de la izquierda un giro en sentido antihorario, y negativo viceversa. ¿Cómo calculaba los giros? ¿Verdad?
AB, simplemente ahí eran las áreas entre EI, ¿verdad? Siempre debo dividir entre EI para obtener esas desviaciones tangenciales. Entonces el giro es más fácil porque yo tengo un área simplemente que calcular cuando calculo los giros. Y hablamos del diagrama de momentos por partes, donde siempre, ¿verdad? El momento a la izquierda es igual al momento a la derecha. Y hicimos unos ejemplos, ¿verdad? Con estas tablas. Entonces lo que yo hago en el diagrama de momentos por partes es artificialmente generar un empotramiento, ¿verdad? Para poder obtener los momentos, ¿verdad? Que están en un punto específico de la viga. ¿Y por qué se llama diagrama de momentos por partes? Porque de alguna manera yo expreso en ese diagrama la contribución individual de reacciones y cargas por separado. Ya no es el diagrama de momento convencional que nosotros miramos. Y le pusimos convención de signos a eso, ¿verdad? Ahora vamos a hacer los 3 ejemplos finales del método, ¿verdad? Para que esta cuestión quede clara. Entonces, veamos el primer ejemplo. Dice ahí, para el voladizo cargado que se muestra en la figura, calcule las deflexiones en los puntos A y B. Entonces yo tengo una viga que está empotrada en C, ¿sí? Y tiene una carga uniformemente distribuida, mire, entre A y B. La carga uniformemente distribuida no está distribuida en todo el claro, sino que está hasta A y B con una magnitud de 150 newtons sobre metro. Entonces, la pregunta es, mire, ¿cuánto miden las deflexiones o las flechas en este punto A y en este punto B? Le están pidiendo flechas en A y B. Entonces, lo primero, siempre, ¿verdad? Acudo a la estática para determinar las reacciones en los soportes. En este caso, por estática, yo puedo encontrar que la reacción en C hacia arriba es de 300 newton y el momento reactivo es de 900 newton metro, ¿verdad? En sentido horario aquí. Entonces yo tengo, ¿verdad? No me detengo cómo hacer estática de eso. Yo puedo hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y determino automáticamente ¿va? 150 por 2, 300, quiere hacia arriba. Y una sumatoria de momentos en C o en cualquier punto, ¿verdad? Puedo determinar el momento reactivo en C. Entonces, fíjense, esta carga tiende a volcar la viga en esta dirección, en sentido antihorario. Entonces, la reacción tiene que ir en sentido horario. Aquí he hecho yo 3 diagramas de momentos por parte, 10 diagramas de momentos por partes, ¿va? Para que miren ustedes que yo puedo hacer diagramas donde yo quiera, en una primera instancia. El diagrama de momentos por partes, recuerden, cuando demostramos las capacidades de este método, debe de ir dividido entre el modo de elasticidad y la inercia para que las desviaciones tangenciales tengan un valor absoluto. El diagrama de momentos por partes, yo lo divido entre E y I. Si yo hago el diagrama de momentos por partes con respecto al punto A, mire, voy a tener toda estos diagramas. ¿Va? Recapitulando cómo hacemos el diagrama de momentos por partes, mire, yo establezco una convención de signos, donde digo, si corto de izquierda a derecha, el momento flector interno que yo tengo aquí será positivo en sentido antihorario. Y si corto de derecha a izquierda, el momento flector positivo será en sentido
horario. ¿Va? Esta es la convención de signos que venimos cargando, buenas, desde Static. Entonces, si realizamos ese diagrama de momentos por partes, por ejemplo en A, voy a graficar el momento flector que se me produce por reacciones y cargas aplicadas por separado. Ya no es el diagrama convencional que nosotros hacíamos en estática. Entonces, por ejemplo, agarramos este 300 Newton metro, ¿verdad? Y lo que yo estoy representando con esta línea recta es cómo va cambiando el momento con respecto a C, ¿verdad? Va variando linealmente desde 0 hasta un valor positivo de 1200 Newton metro. Las unidades aquí serían Newton metro. ¿Va? 300 por 4 me da el 1200. Y fíjense, ¿verdad? El signo es positivo. ¿Va? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo voy cortando de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Y el momento interno que yo estoy graficando tiene el mismo sentido de la convención de signos positiva que yo he establecido. ¿Estamos? Y varía linealmente. No varía cuadráticamente o con pendiente cero. ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando por una distancia X que va variando a lo largo de C a A. Estamos. Entonces es 1200 positivo. Yo siempre a estos diagramas les coloco, mire, un símbolo entre paréntesis y digo es área positiva. ¿Por qué? Porque este signo lo voy a ocupar en las desviaciones tangenciales. Entonces todo lo que está por encima del eje X en el método es positivo. Y todas las áreas que están por debajo del eje X son negativas. Y ese signo es el que voy a ocupar en las desviaciones tangenciales. Entonces ya tengo la reacción. El momento, fíjense, flector, la contribución del momento flector interno de 900 Newton metro, aquí en esta dirección, mire, sentido horario, yo lo he colocado aquí negativo y constante. ¿Ah? Es decir, si yo voy cortando, haciendo varios cortes, que es lo que yo estoy representando en esta gráfica, el momento no tiene por qué cambiar. Para que haya equilibrio, ¿verdad? Yo tendré un momento toda la vida interno en la dirección que, en sentido antihorario. Como voy cortando de derecha a izquierda, siempre ustedes dibujen esta convención en un ladito ahí de la página. Este momento interno, que es el que yo estoy graficando en el diagrama de momentos por partes, está en sentido contrario a la convención positiva. Fíjense, la convención positiva me dice cortando de derecha a izquierda, sentido horario positivo. Y los internos, por la causa del 900 Newton por metro en el empotramiento, son antihorarios, lo dibujo negativo y es constante. Estamos. Y lo llevo hasta A. Es decir, yo el diagrama de momentos por partes lo hago desde donde está la carga a donde yo quiero el diagrama de momentos por partes. Estamos. Y miramos la carga uniformemente distribuida de 150 Newton metro. En este caso, ¿verdad? Si usted multiplica 150 por 2, ¿verdad? Tendrá una carga puntual equivalente de 300 Newton metro. 300 Newton. Por su centroide, por ejemplo, tendrá 1 metro, que es la carga que estará en ese empotramiento ficticio que yo estoy poniendo en A para simplemente calcular los momentos internos. Eso vale menos 300, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
voy cortando también de derecha a izquierda y este momento tiene un sentido inverso a la convención positiva y tiene una curva de segundo grado. Entonces siempre, fíjense, las cargas puntuales son una línea recta con un grado. ¿Va? Los momentos aplicados o de empotramiento tienen grado 0 y las cargas uniformemente distribuidas tienen grado 2. ¿Va? Recuerden, yo debo dibujar pendiente 0 aquí. ¿Va? Yo no puedo dibujar este diagrama opuestamente, ¿va? Con pendiente 0 aquí. ¿Va? Porque el momento, ¿verdad? Recuerden, es la derivada del cortante. Entonces yo tengo que dibujar esto con esa concavidad. Entonces, por ejemplo, aquí yo he hecho el diagrama de momentos por partes con respecto a, también lo puedo hacer con respecto al punto B. ¿Por qué no? Miremos cómo lo he hecho con respecto al punto B. Lo mismo, yo voy a calcular cuál es, ¿verdad? La ordenada máxima estará en el punto donde yo estoy haciendo el diagrama de momentos. Pero tengo que dibujar desde donde empieza la carga con el grado respectivo, grado 0, grado 1, grado 2 o incluso grado 3, y variando según convención de signos establecida. Entonces, por ejemplo, en este caso 300, ¿verdad? Por 2 me da este 600 que está aquí. Estamos. Y varía linealmente positivamente. Luego, la carga de 900, el momento, perdón, fíjense, siempre es negativo, con menos 900. Y ahora la carga de 150 newton metro en B me generará un momento en esta dirección con un valor de menos 300. Recuerden que decíamos que en el diagrama, lo que estoy haciendo también, ustedes pueden revisar esta tablita, ¿verdad? Aquí está, en esta tablita, al final, los valores de los momentos y les dibuja ya también cómo debe de ser las concavidades respectivas y los grados, y les pone el grado aquí. ¿Va? Esto es simplemente estática, no es más que esto es lo mismo que estática. Entonces, recuerden, les iba a decir que el momento, yo puedo verificar la credibilidad de ese diagrama de momentos por partes simplemente verificando que los momentos a la izquierda, donde yo estoy haciendo el diagrama, en el punto, deben ser igual a los momentos de la derecha. ¿Ah? Si no, hay algo malo. Entonces, si yo sumo, ¿verdad? 600 del lado izquierdo, ¿va? Lo que llega del lado izquierdo y menos 900, ¿verdad? Me da el mismo menos 300 del lado izquierdo. Entonces no tengo problema ahí. También puedo realizar un diagrama de momentos por partes con respecto en este caso al empotramiento C. Fíjense, en el empotramiento C, tanto la carga puntual de 300 newton como el momento reactivo no hacen momento porque está en el mismo punto. Entonces solo me fijo en la carga uniformemente distribuida de 150 newton sobre metro, que es la única que me va a causar momentos con respecto a C. La pregunta es, ¿cómo hago yo un diagrama de momentos por partes si la carga no está hasta C, sino que está hasta B? A ver, ¿quién me dice? Presentes o en línea, ¿cómo yo puedo hacer un diagrama de momentos por partes con esta carga? Si, por ejemplo, en las tablitas, mire, yo tengo esto. Decíamos, mire,
el momento de una carga uniformemente distribuida por parte, ¿verdad? Es WL cuadrado entre 2. Pero aquí la carga está en todo el claro. Pero en nuestro ejemplo, esa carguilla está allá entre A y B, al medio del claro. No está completo. A ver cómo puedo hacer el diagrama de momentos por partes. ¿A quién se le ocurre? No. ¿Entendido cuál es el problema? La carga no llega hasta C. Excelente. ¿Tu nombre? Mengíbar. Bien, claro. Mengíbar dice, mire, así como hacía con el método de la integración, extendemos la carga hasta C, pero le resto una hacia arriba, ¿va? Que va a contrarrestar el excedente que yo he puesto aquí. Bien, entonces lo que he hecho yo aquí, mire, esta a partir de 0, con esta concavidad, me genera un momento de 300 newton metro con un grado 2 y la carga que extendí y que también era original va a empezar desde aquí hasta C con un valor de 1200. Ustedes cuando estudien pueden corroborar esos valores, ¿va? Que no son más que lo que está en la tabla. WL cuadrado entre 2 es W por L medio. W por L es la carga puntual equivalente y L medio es el centroide. Fíjense qué importante es la estática, ¿verdad? Yo sin estática no hago nada. Entonces con eso yo ya tengo, y le pongo siempre, mire, yo le pongo entre paréntesis positivo y negativo para que no se me olvide. Entonces, ¿verdad? Hemos repasado ahí cuál es el diagrama de momentos por partes. Ahora debo de utilizar esos diagramas, porque la teoría me dice, mire, las desviaciones tangenciales dependen del área de esos diagramas de momentos por partes multiplicados por el centroide que hay con respecto al punto donde yo estoy midiendo la desviación. Entonces, el área está entre B y A, o entre A y B. Ese diagrama de momentos por partes. En este caso es bien fácil porque como yo tengo un empotramiento aquí, ¿estamos? En el empotramiento, ¿verdad? Ya les he explicado, es como que ustedes pongan un clavo aquí en la pared y lo penetren, ¿verdad? No hay giro, ¿va? En una rótula o una articulación sí puede girar el elemento, pero si yo lo penetro, no hay giro, ¿ya? Entonces, si no hay giro, a fuerza, la elástica que yo supongo en el método, recuerden, el método de área de momentos, yo debo de dibujar una elástica cualitativa, no tengo de otra. La debo de dibujar con una pendiente 0 aquí. Entonces, si yo trazo una tangente a la elástica en el punto C, es la misma línea recta de la viga. Pregunta, ¿por qué no puedo dibujar una elástica de este tipo? Así. Bueno, usted dice, mire, usted me ha dicho que yo dibujo una elástica cualitativa. ¿Por qué no la puedo dibujar con esa línea roja? Vamos a ver, preguntemos allá al otro lado, ¿por qué no puedo dibujar la elástica de la viga con la línea roja? A ver quién me dice, en línea o presente. Yo digo que no la podemos dibujar así, doctor, porque estaríamos diciendo que el empotramiento se está cediendo lo que es. Excelente. ¿Tu nombre? Francisco. Francisco tiene toda la razón. Si la dibujo así, ¿qué dije yo? ¿Cómo se medía el giro? Con una tangente que toca un punto de la elástica a partir de ¿dónde? Del horizontal. Estuviera diciendo que el empotramiento está girando y no gira.
Entonces yo la debo de dibujar con esta concavidad, cuando hay empotramiento. En el empotramiento, recuerden, el giro es 0. Con esto me doy cuenta, fíjense, que las desviaciones tangenciales del punto A con respecto a una tangente trazada en C que dijimos, ¿verdad? La elástica es esta, la punteadita, con la que estoy subrayando en rojo. Yo mido la desviación tangencial de A con respecto a una tangente trazada en C. Entonces, la tangente trazada en C, como el giro es 0, es horizontal. Básicamente, en este caso, sí, las desviaciones tangenciales son las mismas flechas. Cuando teníamos las articulaciones, allá habían giro, y ahí me friego. Las desviaciones tangenciales no son las mismas flechas. Entonces, en este caso, mire la desviación tangencial de A con respecto a C. Recuerden, A, el primer subíndice de la T, es el punto donde yo estoy en la elástica. Plica C, y la C es la tangente de referencia. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, el diagrama en C, con cuadráticas, mire, son dos cuadráticas, puedo tomar, lo que voy a hacer es el área de esta parábola multiplicada por el centroide que hay desde C. Recuerden, yo voy a medir, desde A, perdón, voy a medir el centroide con respecto al primer subíndice siempre. Entonces, por ejemplo, la desviación tangencial de A con respecto a C es 1 entre EI, 2 por 300 entre 3, ¿qué es? ¿Verdad? 2 por 300 entre 3, ¿verdad? Es el área, ¿verdad?, de esta parábola. Y positiva. Y aquí, mire, 2 más 3/4 de 2 es el centroide, la distancia que hay del punto A al centroide de esta figura. O sea que yo vengo y lo mido desde aquí hasta el centroide. ¿Cuánto vale? 2. Y el centroide de una parábola, recuerden, es 3/4 a partir del ángulo que no es recto y 1/4 a partir del ángulo rectángulo, del 90 grados. Entonces, le sumo ahí los 2 metros, estos, de aquí, más 1/4, 3/4, perdón, de 2. Y todavía le tengo que restar 1200 por 4 entre 3. Mire, este signo negativo, les dije yo, es este mismo. De un solo, lo que está abajo lo ponen negativo. 1200 por 4 entre 3. Recuerden, el área de una parábola es base por altura entre 3. Y el centroide, con respecto al punto A, será a 3/4, porque aquí hay un ángulo recto de 4, de toda la base. Resulta que el valor de la desviación tangencial me da menos 4100 entre E y I. Vengo yo y me fijo en el signo. ¿Qué significa el signo negativo? A ver. Participación. El signo negativo aquí, ¿qué me dice? Exacto. Me dice, mire, la elástica está por debajo de la tangente de referencia. ¿Cuál es la elástica? Esta. Aquí está el punto A, pero ya movido, ¿no? Está por debajo de la tangente de referencia en C. Entonces, me dice el método su deflexión va hacia abajo, como dice el compañero. Entonces digo, ¿qué significa el signo negativo? Que la elástica en A queda abajo de la tangente de referencia. Entonces yo indico la respuesta como un valor numérico absoluto de 4100 entre I
indicando el sentido hacia abajo. Esa es la respuesta. ¿Va? No necesariamente que me dé negativo la desviación tangencial es que va a haber una flecha negativa por ahí, no. Usted tiene que ver el significado de ese signo según el método. Luego, mire, hagamos, entonces ya conozco la flecha en A. Hoy miremos la flecha en B. Resulta que si yo tomo este diagrama de momentos por partes, voy a tener que cortar esta parábola aquí y se me complica un poco el cálculo del área y del centroide, ¿no? Una parábola ahí cortada a la mitad. Entonces, no es que sea imposible, pero es bastante tedioso. Bueno, me quito eso y ocupemos un diagrama de momentos por partes más sencillo. Por eso lo hice con respecto a B. Es decir, ustedes tienen que saber vislumbrar de alguna manera a dónde hacer el diagrama de momentos por partes. Y eso lo único es que se logra estudiando, no hay de otro. Ese diagrama de momentos por partes, con respecto al centro, a B, lo voy a tomar. Entonces digo, voy a tomar el área entre B y C. Aquí tomé el área entre A y C, es decir, toda. Pero cuando yo hago entre B y C, las únicas áreas que voy a utilizar son estas. Esta ya no, para afuera. Entonces, hagamos la desviación tangencial de B con respecto a C. ¿Qué decimos? 1 entre I, no se me olvida, divido entre I el diagrama y digo, vamos a ver, 2 por 600 entre 2 sería esta área positiva. ¿Y cuánto vale el centroide de esta área con respecto al punto B? Aquí estoy midiendo. Aquí está el ángulo recto, es un tercio de la base del triángulo. Tercio de 2. Y tomo esta área de aquí abajo, menos 900 por 2, rectángulo, ¿verdad? Esto vale 2 metros, esta base, por un medio de 2, es la mitad de los 2 metros. Resulta que la respuesta me da menos 1400 entre E y I. Este mismo significado, mire, la elástica está por debajo de la tangente de referencia. Entonces recuerden, yo siempre ocupo la elástica por debajo, negativo. La elástica por arriba, positivo. Se acabó. Y con eso, mire, yo comparo 4100 es mayor que 1400 y es lógico por la geometría de la carga, ¿verdad? Tiene que ser mayor la flecha en A que en B y por la geometría de los soportes, ¿verdad? Ustedes como ingenieros, ¿verdad? Siempre tienen que ver la lógica de los resultados, a no dejarse ir con algo ahí. Entonces, indico el valor de EI por la flecha en B, ¿verdad? Es igual, este EI no va aquí, solo la flecha en B, lo voy a borrar. 1400 entre EI hacia abajo. Ustedes pueden hacer esta este mismo ejercicio tomando todo, utilizando este primer diagrama, y me cuento. Cuando estén estudiando, recomendación, aquí yo he ocupado el diagrama con respecto a B y con respecto a C. Háganlo ustedes utilizando el diagrama con respecto a y las desviaciones y las flechas tienen que ser las mismas. No tiene por qué cambiar la respuesta si ocupo otro diagrama de momento por parte. Es la misma. Entonces, cuando estudien, recomendación, háganlo con respecto al punto A. ¿Preguntas sobre este problema? ¿Preguntas? ¿Está claro?
Entonces, si se fijan, es tener claro los conceptos de estática, tener claro qué es una desviación y tener claro cómo dibujar una deformada cualitativa. Este método, ¿verdad? No es cuestión que lo voy a aprender en un par de días, no. Este método hay que estudiarlo unos 15 minutos diariamente y tendrán ustedes una introspección a las estructuras mucho más fuerte. La ventaja de este método es ese. El de doble integración es más sencillo, más práctico, y el que se ocupa para dibujar las elásticas en la computadora. Pero este método me da mucha introspección a mí a la anatomía estructural. Me empieza a dar a mí muchas cosas. Es interesante. ¿Preguntas? ¿Está claro? Y la convención de signos. ¿Cómo corto? ¿Sí? Parece mentira y voy a llevar 45 minutos hablando. Vamos a ver el tiempo. Bueno, si no hay pregunta, vamos a hacer otros 2 ejemplos, ¿verdad? Hoy voy a ir un poquito más rápido. Dice, calcule el giro en A y B y la flecha en C. ¿Verdad? En este caso, es un problema literal, no tienen todo en letra. Fíjense qué peculiaridad le ven ustedes a esta viga. Esta viga tiene un cambio de inercia discreto en C, mientras en la sección AC tengo doble inercia, en la sección CB solamente tengo una inercia. O sea que la inercia del tramo AC vale el doble que la de AC. Y tengo el mismo módulo de elasticidad. Y aplico un momento en el punto B. Un momento en sentido antihorario. Entonces la peculiaridad es que la inercia no es constante. Hay un cambio discreto ahí. Lo primero que tengo que hacer siempre es calcular las reacciones. Mire, a una sumatoria de momentos en B igual 0, aquí, para encontrar la reacción en A. Da el momento menos la reacción por L, despejo reacción por L, M entre L hacia arriba. Lógicamente, la reacción en B será hacia abajo, también M entre L. Y es lógico porque, ustedes siempre miren la lógica, el momento está, ¿verdad?, tratando de rotar con respecto a en sentido antihorario, debo de tener una oposición en sentido horario con respecto a. Entonces ustedes miran la lógica ahí y también la sumatoria de fuerzas en Y de estos dos son iguales. Dan 0. M entre L menos M entre L es igual a 0. Y tenemos L medios para cada tramo. Entonces, si yo realizo ahora un diagrama de momentos por partes y lo hago, por ejemplo, con respecto al punto B, miren, al punto B, al apoyo en B, ustedes van a ver ahí un diagrama, ¿verdad?, de M entre L. Y fíjense, empieza desde 0, llega a M entre 4 e I, y hay una discontinuidad a M entre 2 e I en el punto C y continúa hasta M entre I. ¿Por qué hago esto? Por el cambio de inercia, porque por definición las desviaciones tangenciales están basadas
en un diagrama de momentos por partes dividido entre E y I. Entonces, si tengo que dividir entre 2EI la primera parte del diagrama para que me dé M4 entre EI y luego lo subo, es decir, hay una descontinuidad del diagrama hasta M entre 2EI. Si usted multiplica ML, que es la reacción, por L medios, ¿verdad? Le da M entre 2EI, es este. Pero como es este para justamente después de C, y M entre 4i lo divido entre 2 para justamente antes de C. Es este valor. Entonces este valor aquí llega y aquí sube, ¿verdad? Y M entre I, ¿verdad? Como es entre un I, sería el M entre L por el mismo L entre I. Entonces, entendido, cuando ustedes tengan un cambio de inercia discreto ahí, tiene que dividir el diagrama de momentos por partes entre los valores correspondientes. Lo que he hecho yo aquí, mire, he calculado un área 1, que es este triángulo, ML entre 16 e I, un área 2, que es este rectángulo, positiva, es ML entre 4 e I, y un área 3, ML 8 entre I, que es este triángulo de aquí arriba. Entonces, si quiero calcular desviaciones tangenciales, lo único que tengo que hacer es multiplicar el área por los brazos, ya como está literal, ¿no? ¿Cómo planteo el problema? ¿Qué me piden? Giro en A, mire, giro en A y en B, en los dos apoyos, y la flecha en C. Cuando ustedes miren un momento aplicado, ¿verdad? Hagan analogía con una carga. ¿Para dónde gira B? A ver, ¿qué sentido tendría el giro en B según ese momento? Cuando yo tengo una carga puntual en una viga simplemente apoyada y la aplico al centro, la carga va hacia abajo, la flecha va hacia abajo. De igual manera aquí, ¿qué sentido tendría el giro con un momento aplicado en sentido antihorario? El mismo. Entonces vengo yo y mire, aquí dibujo una cualitativa de la elástica con un giro, ¿verdad? Trazo una tangente a B, lo mido desde el horizontal y digo, este es el giro en B. Fíjense, el giro en B es el mismo independientemente de dónde lo mida. Si lo mido con respecto aquí, el punto B a la izquierda del horizontal, es sentido antihorario. Y si lo mido a la derecha de B, siempre con horizontal, es el mismo. Zeta B. Entonces, es un giro. Entonces, lo pongo según la lógica de las cargas, la cualitativa. Sin embargo, el método me puede proporcionar una corrección según vea yo las desviaciones. Entonces, si va hacia abajo, lo más seguro es que el giro en A sea de este tipo también. No porque si tuviera otro tipo de carga podría ser algo así también. Pero dibujo lo más lógico ahorita es por el simple momento que tengo yo ahí. Entonces planteo, mire, muy fácil, digo, teta A, aquí será igual. Teta A está medido con la tangente y desde la horizontal hacia la tangente se miden los giros. Sería la desviación tangencial de B con respecto a entre la longitud, la tangente. Y teta B sería la desviación tangencial de A con respecto a B entre L. Entonces, si yo calculo estas dos y lo divido entre L, ya tengo los giros. Y la flecha en C, un poco más complicada, pero no imposible. Digo, mire, la flecha en C, la flecha se mide
desde el eje horizontal, cuando no hay carga, hasta la elástica. Y la desviación se mide desde la elástica hacia la tangente. Aquí está la elástica, aquí está la tangente. Digo, la desviación tangencial del punto C con respecto a una tangente trazada en A. Todo este cateto es a L medios, este L medio, como la desviación tangencial de B con respecto a es a L. Lo que estoy haciendo es igualando tangente. Y de ahí voy a poder despejar la flecha en C. Dicho esto, mire, calculo las áreas por sus brazos. Por ejemplo, digo, la desviación tangencial de A con respecto a B, mire, el área 1, ML entre 16 e I, por 2/3 de L medios. 2/3 de L medios es el centroide. Aquí está el ángulo recto. Serían 2/3 a partir del ángulo que no es recto, de L medios. A2, por ejemplo, estoy midiendo centroides con respecto a A, porque estoy haciendo la desviación tangencial de A con respecto a B. ML entre 4i es el área que ya calculé por L medios más L cuartos. L medios es este y L cuartos, estoy midiendo desde A hacia el centro aquí. Este sería L cuarto, porque es un rectángulo. Y así hago para A3. Entonces obtengo la desviación tangencial de B con respecto a ML cuadrado entre 8i y la de C con respecto a, voy a tomar, ¿verdad?, todos las figuras que estén entre C en A. En este caso solamente A1. Obtengo ML cuadrado entre 96 e I. Ya tengo todo, porque con esas desviaciones puedo calcular el giro en A como ML entre 8 e I. Le puede poner un momento ahí, un modo de elasticidad y números a la inercia, y les va a dar el valor absoluto. Teta B 5ML entre 16 e I, y la flecha en C 5/96 de ML cuadrado entre I, utilizando, ¿verdad?, las ecuaciones de compatibilidad que yo puse aquí. Entonces, fíjense, esto es estática con la dibujada de la elástica, entendiendo qué son las desviaciones y los giros. ¿Tienen preguntas de este segundo ejemplo? Hay silencio en línea. ¿Preguntas? Vamos a hacer entonces un último ejemplo. Este es el examen del año pasado, ya se lo subí en la plataforma. Entonces, miren lo que preguntamos ahí. Dice, la viga que se muestra está empotrada en A, tiene un apoyo de rodillo en C y una rótula que no transmite flexión al medio en B. Se aplica un momento de 5 toneladas metro en sentido horario en C. Calcule el giro justo a la derecha de la rótula en B y en el rodillo C
utilizando el método de área de momento. Entonces tenemos ahí, nota y se muestra la respuesta en función de I, constante para toda la viga, e indique claramente el sentido del giro, horario antihorario, y la asunción de la elástica para resolver el problema. Entonces yo tengo ahí una viga, ¿verdad?, que tiene una rótula flexión. Estas rótulas, por ejemplo, se ocupan mucho en arcos metálicos, arriba, en la corona. Y conviene hacer esos arcos metálicos estáticamente determinados por efectos de temperatura y todas esas cuestiones. Entonces las rótulas tienen aplicaciones, no es que sean lucubraciones mentales, ¿verdad?, que dice una rótula flexión, no, ¿verdad? Hay edificios, ¿verdad?, que tienen rótulas para que el momento flector no pase arriba. Entonces es un disipador, en otras palabras, de flexión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo ahí una rotulita, ya les expliqué que es una rótula, ¿verdad? No transmite flexión, un metro, y tengo 5 toneladas metro aplicado en el punto C, sentido horario. Entonces le pregunta ahí, mire, ¿cuál es el giro en C? En el rodillo en C, y le dice a la derecha de la rótula en B. Cuando usted lee esto, ¿verdad?, tiene que sospechar que el giro a la izquierda de la rótula B no es el mismo que a la derecha en B, porque hay una discontinuidad elástica. La viga no es continua, tiene una discontinuidad ahí que me elimina flexión. Entonces hay un giro, mire, a la derecha de B y un giro a la izquierda de B. Entonces vengo y planteo el problema y digo, bueno, determinemos las reacciones primero. Las reacciones, ¿verdad? Fácilmente aíslo la parte BC. No dibujo momento aquí porque no transmite flexión. Y por estática puedo determinar cuánto vale el cortante en la rótula B. Y la reacción en C, ¿no? Haciendo una sumatoria de momentos en B y una sumatoria de fuerzas en Y. Estática. Obtengo un CY de 5 toneladas hacia arriba y un BY de 5 toneladas hacia abajo. Entonces el cortante yo ya sé que va hacia abajo. Cuando lo paso a la sección AB, el cortante pasa hacia arriba, por acción y reacción, ya saben ustedes. Y puedo determinar el momento de empotramiento, el empotramiento y la reacción. AY vale 5 toneladas hacia abajo y el momento reactivo, ahí el empotramiento 5 toneladas metros en sentido horario. Entonces yo ya tengo las reacciones, ¿verdad? Y dibujo, mire, la elástica. Vamos a hacer un zoom aquí. Ahí está. ¿Qué pueden ver ustedes de la elástica? Primero el momento, el momento que yo estoy aplicando es sentido horario. Entonces yo dije, cuando ustedes tengan un momento aplicado, este momento, por ejemplo, podría provenir de un parapeto aquí, ¿verdad?, con una carga de viento, por ejemplo. Ahí tengo la viga, tengo un parapeto y llega la carga de viento, produce un momento. Pero los momentos, ¿verdad?, provienen de cargas excéntricas a los ejes principales, siempre. Y que yo les digo un montón de cositas aquí, que si ustedes están atentos, ¿verdad?, son importantes. Entonces, con eso, el momento está en este sentido, que dije yo, que el giro tiene que ir también en ese mismo sentido. Entonces dibujo la elástica de tal manera que exista un giro aquí. Trazo una pendiente, una tangente al punto C y el giro lo mido a partir de la horizontal, teta C. Entonces tendrá una concavidad de esta forma. Tiene que tenerla así, por el giro en C. Y del otro lado hay un empotramiento. El empotramiento no gira,
Entonces la concavidad tiene que ir así. Y se manifiesta que el giro, mire, si yo trazo una tangente aquí a la izquierda, a la izquierda de la rótula en B, este sería el giro, no es el mismo si yo trazara una tangente a la derecha de B. Entonces, hay una discontinuidad ahí en términos de rotaciones, pero la flecha es la misma. La flecha es la misma. Porque la rótula no se parte en dos. La rótula queda unísona ahí. Fíjate. Y sospecho que la flecha va hacia arriba, por el giro en C, por el sentido del momento. Entonces, este método da mucho para el conocimiento estructural. Pues no es fácil al principio, pero para eso hay que estudiar. Entonces digo, mire, calculemos la flecha en B, por ejemplo, la flecha en B. ¿Cómo hago la flecha en B? Simplemente planteo un diagrama de momentos. Yo lo hice con respecto a la rótula, ¿verdad? Y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, este CY me causa un diagrama de momentos por partes con grado 1 de 5 toneladas metro. Este 5 toneladas metro aplicado es negativo según la convención de signos. La reacción me causa menos 5 y el momento aquí me causa 5. Aquí le he puesto positivo, positivo, negativo, negativo. Fíjense, estos diagramas ustedes los tienen que aprender a hacer en menos de 2 minutos, rápido. Simplemente son simples multiplicaciones, siempre y cuando sé qué estoy haciendo ahí. Entonces, ya tengo el diagrama de momentos por partes. Entonces digo, si quiero la flecha, bueno, trazo una tangente en el empotramiento. Entonces, la desviación tangencial de B con respecto a es la misma flecha. Igual al problema anterior, idéntico. Hay una rótula, sí, pero el método aplica. Entonces, el área, ¿verdad? Sería 5 por 1 por su centroide, punto 5, menos 1 por 5 entre 2 por 1/3 de 1. Lo que estoy haciendo es agarrando esta parte del diagrama de momentos por partes, esta, y multiplicando el área de cada sección rectangular y la del triángulo por su centroide con respecto al punto B, no al punto A, al punto B aquí. ¿Ya? Usted puede ver el 1/3, ¿va? Con respecto al ángulo recto. Obtengo una respuesta positiva de 1.667. ¿Qué me dice el signo? Que la elástica está por encima de la tangente de referencia, al revés que el problema anterior. Quiere decir que la flecha va hacia arriba. Ahí está. Entonces me indica, mire, la elástica por encima de la tangente me indica que la flecha va hacia arriba. El giro en C, mire, si yo ya conozco la flecha y calculo una desviación tangencial de B con respecto a C y sumo todo este cateto y lo divido entre 1 metro que vale este cateto, puedo obtener el giro. Calculemos la desviación tangencial de B con respecto a C. Hago lo mismo, agarro estas áreas y calculo área por centroide con respecto a B, que está aquí. Allá no me detengo en lo mismo. Área por centroide. Obtengo un valor de menos 1.667. ¿Qué me quiere decir ese valor? Que la elástica está por debajo de la tangente de referencia en C. Entonces el dibujo está bueno. Podría haberme dado al revés, ¿sí? Entonces yo tengo que corregir el dibujo. Al igual como hacía con las compatibilidades de deformaciones en el primer parcial, a que yo no sabía a ciencia cierta para dónde se movía y yo iba corrigiendo. Igual aquí. Con eso obtengo, ¿verdad?, el giro en C. El giro en C como 3.33 EI en sentido horario. Y mi sospecha que el momento está aplicado aquí, el giro va en el mismo sentido.
Falta uno, el más difícil. El más difícil aquí es, mire, el giro, les dice, a la derecha de la rótula en B. Vamos a ver ahí. Entonces me está pidiendo esta parte del giro aquí. Entonces lo que hago, ¿verdad? Ahí para el giro a la rótula en B, mire, ¿verdad? Le he planteado ahí B a la derecha, y ese es teta BC menos el ángulo C que yo acabo de calcular. Y teta BC es el diagrama de momentos por parte entre BC. Fíjense, yo trazo una tangente aquí en B, ya la vieron, una tangente en C, y los giros en el método se miden con respecto, dijimos, a la tangente de la izquierda. ¿Cuál es la tangente de la izquierda? El B. Desde ahí hasta la tangente de la derecha tengo teta BC. Entonces, si se fijan, teta BC es realmente la suma algebraica de los dos giros que están ahí. Esto es más profundo. Aquí estaba el Diego. Puse un problemita ahí, un nivel un poquito. Entonces, simplemente calculo teta BC, ya lo tengo. Es el área entre B y C de esos diagramitas. Me da menos 2.5. El signo negativo indica que el giro teta BC es horario desde la tangente de la izquierda, por tanto está dibujado correctamente. Entonces teta BD es 2.5 menos el giro teta C, y obtengo 0.833 entre ellos. Yo tengo el giro a la derecha de la rótula, ¿verdad? En el libro ProStructural 3D, el libro es capaz, los programas es capaz de darles el giro en la rótula y de dibujarles la elástica con la descontinuidad, si no se han dado cuenta. Seguramente en la tareita vendrá una rotulita por ahí, para que la corran y me hagan esto. Y no vaya a ser que en el final venga una rotulita por ahí parecido al de la tarea. Entonces se las canto. Tienen que estudiar. Porque esta es una universidad, esta es una escuela universitaria donde hay un nivel que hay que cumplir. Entonces el giro en BD, ¿verdad?, lo pueden calcular así. Entonces póngale pensamiento a esta parte. ¿Preguntas en línea? ¿Preguntas en línea? A ver, o presentes. Imagínense, ustedes están aquí y ven lo denso que es esto. Estar allá en línea, no es lo mismo. Hoy ya sabemos eso, ¿verdad? Ustedes tienen que tener mucho cuidado. Les comentaba, gracias Luis, les comentaba ayer a los muchachos, ¿verdad?, que ahora hay mucho comerciante que ofrece maestrías en línea, mucho. A él lo que le interesa es que usted le pague. Hay unas escuelas ahí en Europa que están dando maestrías por 8.000, 10.000 euros y no hacen ni tesis de maestría, y están capturando a la gente de Centroamérica y del Caribe más que todo. Los europeos allá no hacen esa maestría, las hacemos aquí, y las están vendiendo ahí, y lo que hacen es ocupar softwares. Esas son las maestrías. Una maestría no es eso, ¿verdad? Una maestría es comportamiento, siempre, de cualquier rama, ¿verdad? El software con un manual usted lo puede ocupar, y siempre con una guía, pero lo importante es saber el comportamiento de las cosas. Una vez usted entiende el comportamiento, ya sea de un diseño de agua, estructural, etcétera, etcétera, usted puede aplicar software ya con criterios, y no es peligroso, bien peligroso. Entonces, si ustedes quieren seguir estudiando, váyanse al lugar a estudiar. Hoy ya la pandemia, gracias a Dios, está pasando, pero tengan cuidado con esos cursos que andan por ahí que ni tesis hacen, lo que quieren es el dinero. Entonces, ¿verdad?, no hay que engañarse a uno mismo.
Entonces, lo mejor es estudiar. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Bueno, entonces si no hay preguntas, marque asistencia en línea y nos vemos el miércoles. Martes es vacación, Día de la Madre. Entonces no... pero con ustedes sí tenemos clase miércoles y viernes. Bueno, gracias. Bueno. Vemos, Catherine. Aló, Luis. Mi nombre es Sí. Sí. Con respecto al ejercicio que explicó en la clase pasada, Sí. ¿por qué tomó 10x aquí? Esa parte no me quedó muy clara. 100x. Ajá, 100x. Es porque la reacción, ¿cuánto vale la reacción aquí? Nada, vale 100, ¿va? 100 por x es el momento en función de x. Cortada a una distancia x aquí. ¿Ya? 100 por x es el momento. ¿Cuánto vale la reacción? 100, ¿va? Por el brazo va a valer 1, 2, 3. Vale 100x. ¿Ya? Sí, porque luego como que lo multiplicó por x y le quedó como que al cuadrado o al cubo. Ya, este es el problema de doble integración. Sí, desde la integración es el PDF anterior. Esperamos. El otro anterior de ese. Ahí está. Yo otra vez. Sí. Parcial lo va a entregar. Sí. Este es 100x o es de área de momento eso. Va, pues nos No vemos. es área de momento. Área de momento, ¿no? Ajá. Ah, Es el PDF anterior. espérate. No, espérate. ¿Qué pasó? No. No me... Aquí estamos. No, 100 newton metro. No es 100 por x. Pase con más para abajo. Ajá, porque es a una distancia x cualquiera, sería 100 la reacción por la distancia x. Por distancia x. Cabal, ¿entendés eso? Sí. Eso es todo. O sea que si x vale 1, el momento va a valer 100. Si x vale 2, el momento va a valer 200. Porque lo pones en función de x, porque me recuerdo que esta es para calcular la flecha máxima. Ajá, con la flecha. Exacto, máxima. ¿ya? Ajá. Eso es todo. Fíjate aquí, hemos cortado a x y tengo esto aquí. ¿Ya? Sí. Ya me quedó claro. Bueno, el examen queríamos. El examen, por favor. Esperamos. Dejo el último, el pasaje, señor.
Ajá. Parciales. Mentira. ¿Qué día viniste? El viernes. Viernes. Mañana 21. Wow. 8-8. Excelente. Felicidades, ¿ah? Francisco, Mañana. es el primero que estaba. ¿Listo? Wow, 7-4. Se puede, se puede. Felicidades, felicidades. ¿Qué día viniste? El viernes, no, Miércoles. miércoles. ¿Marvin qué? Marvin García. Peña Fernández. ¿Qué día? Viernes. El viernes. Peñate, decís. Peña Fernández. Viernes también. Positivo. Por ti. Viernes. Viernes. Ajá. Bueno, nos vemos. Sí, nos vemos. Ajá. Viernes también. Sí, viernes. Bueno. Bueno, cuídese. Felicidades. Hola. Fíjese que en mi caso, bueno, en nuestro caso, con el compañero, ¿Sí? vamos, pagamos el diferido. Fíjese. Ah, ¿cuál es tu nombre? Entonces, Mario Batilio Landaverde. Ah, Landaverde. ¿Vos estás en sección BEVA? Sí, en sección B. Ah, hagamos el examen. ¿Y tú? Tarjeta. También en sección B. Va, espérate. Yo los quiero ver aquí en el registro. Ok. Sí, usted, ya me recordé. Ya los tenía señalado. Ah, bueno. Igual ya le habíamos mandado correo. Sí, sí. Sí, aquel día de Quiero ver, sección B. Gracias. Bueno. Sección B, fantástico. Aquí está Argueta, Landaverde, y también está Cepeda. Va, hagámoslo. Lo podemos hacer el sábado 14. Sábado 14 de la otra semana. Sí, la otra semana, en la mañana. Sábado en 8. Sí, este sábado en 8. A las 8 de la mañana, ¿está bien? A las 8 de la mañana. Va. Sí, excelente. Va, hagámoslo así. Le voy a mandar un correo a Cepeda Maya, que también está aquí. Y otra pregunta, doctor, si tenemos alguna duda ahí, podemos venir Sí, hombre, a está bueno. preguntarle, porque la verdad yo no soy honesto, yo en mi caso de este segundo periodo he estado presente en la clase, pero como he estado en el trabajo, Sí. la verdad no he puesto mucha atención, pues, entonces en estos días vamos a meterle con todo y, Va, y perfecto. cualquier duda, pues entonces le... Va, está No bueno. vamos a venir a molestar porque la verdad que Va, está bueno. peligroso, no hay que arriesgarse. Va, está bueno. Bueno, ¿En qué habla? Bonito. venga aquí y vemos dónde lo hacemos. Perfecto, ¿sabes? Va. Entonces sería el sábado. 14. Sábado a las 8, sábado 14 a las 8. Excelente. Bueno, cuídese. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor. bueno. Pase feliz día. Vaya.
Juliana Barrera y Iván Menéndez. Solórzano Marroquín. Rodríguez de Orellana. Santiago Hurtado. Portillo Villalobos. Laguna Vidal. Martínez Aguilar. Cerceño González. Martínez Morales. García Lima. Peñate Ramos. Verde Sánchez. Cervantes García.